noches, vamos a continuar pues con este curso de aplicaciones clínicas de la medicina nuclear organizado pues por el Comité de Educación Continua del Colegio Médico del Perú. Y el día de hoy vamos a revisar todo el tema de lo que es la utilidad que tiene la medicina nuclear en el sistema gastrointestinal, también conocido pues como un capítulo de lo que es la gastroenterología nuclear. Mi nombre es el doctor Luis Araujo Cachay, soy actualmente pues, director ejecutivo del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces vamos a ver las aplicaciones clínicas, básicamente es en primer lugar en el estudio del tránsito esofágico, en el reflujo gastroesofágico, en la aspiración broncopulmonar, en el vaciamiento gástrico, en lo que respecta a sangrado digestivo, y en el estudio del hígado y las vías biliares, que todavía sigue siendo muy útil. Entonces, en lo que respecta al estudio pues, de reflujo de lo que es el tránsito esofágico, básicamente nos va a valorar la motilidad y el vaciamiento gástrico, comparado, por ejemplo, con la técnica pues, que todavía sigue siendo la manometría, que es la técnica actualmente o el estándar, pero como este estudio es completamente inocuo, vamos a ver que tiene ciertas ventajas respecto pues, a la manometría. La idea de este estudio es, utiliza un reotrazador, idealmente, generalmente lo que nosotros utilizamos o es el sulfuro coloidal marcado con el tecnecio 99 metestable, o también el DTPA, que como su bien su mecanismo de acción son de tipo compartimental, son ideales para poder hacer ese tipo de estudio. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, aproximadamente mayor del 85-90%. Que como ven ustedes en algunos casos, sobre todo en pacientes pediátricos que no pueden realizar este estudio de la manometría, como vamos a ver, pues es lo el ideal. Entonces, la técnica, básicamente, el paciente hay que recomendarle que esté en ayunas, ¿no? Se hacen en posición supina en algunos casos, en pacientes que colaboran también se puede realizar en bipedestación, y como les comentaba, pues el retrasor más utilizado es el tecnecio 99 sulfuro coloidal, es un estudio dinámico, ¿no? Rápidamente se hace en un estudio secuencial, ¿no? De diferentes cantidades en lo que respecta al número de frames. Y una cosa importantísima de este estudio que me da una información también cuantitativa, utilizo las curvas de actividad-tiempo, ¿no? Que es, vamos a ver el comportamiento que tiene este radiofármaco, ¿no? En un tiempo que, como ustedes saben, demora entre 10-15 segundos el tiempo de tránsito. Y vamos a ver cómo en patologías, sobre todo donde más importantes son las colagenopatías, y también me proporciona imágenes paramétricas de la distribución del comportamiento del retrotrasador a lo largo del esófago, ¿no? Y con imágenes, pues, como vuelvo a repetir, paramétricas con usted. Entonces ahí tienen, por ejemplo, miren el estudio, ¿no? Como ya les mencionaba, va a depender mucho también el tipo de alimento, generalmente los alimentos sólidos, líquidos, el trazador desaparece rápidamente, como ustedes ven, en 5 o 10 segundos, pero también aumenta este tiempo en pacientes obesos, ¿no? O pacientes, por ejemplo, ya geriátricos. El clearance normal de este retrozador, como ustedes acá está, por ejemplo, la boca. No se olviden que una de las limitaciones que tiene pues, el estudio del tránsito esofágico en general es su resolución. La resolución no es tan, a diferencia, por ejemplo, con un estudio de tránsito esofágico, utilizando, por ejemplo, sulfato de bario, pero si bien es cierto, pues, va a dar una información muy funcional. Entonces, ustedes se dan cuenta, hago un determinado número de ROI, generalmente utilizo tres tipos de ROI, como lo delimito, y genero, como ustedes ven, curva de actividad-tiempo, no del comportamiento. Por ejemplo, acá ustedes tienen un ROI a nivel superior, y como ven ustedes, como en un determinado tiempo, dependiendo del número de cuentas, va a ir formándose pues las espigas que con ustedes en un tiempo, como les dije,
idealmente menos de un minuto. Por ejemplo, si ustedes acá estamos representando pues las curvas en un tiempo que ven ustedes que es menos de 15 segundos, ¿no? Tanto no solamente en los ROIs que he hecho en la parte superior, sino también la media y la inferior. Entonces, al final, el porcentaje del clearance, normalmente, cuando yo hago ya el cálculo, esto debe ser clearance, en otras palabras, podría ser lavado, ¿no? Debe ser equivalente al 90%. O también lo puedo representar, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Va a depender mucho del tipo de esfora, por ejemplo, este de la empresa Siemens, ¿no? Mira, ahí tienen el color rojo, ¿no? En la boca, donde la mayor cantidad se concentra en la actividad del 100%. Ustedes se dan cuenta siempre en las cuentas y el tiempo que se mide en segundos, como ven ustedes, menos de 60 segundos. Luego viene el esófago superior de color verde, ¿no? Miren, ustedes se dan cuenta inmediatamente en los 2 o 3 primeros segundos. Luego, igualmente el esófago medio, el inferior, pero en general, si ustedes se dan cuenta, demora menos de 10 segundos en un estudio normal. Y también, si ustedes se dan cuenta, cómo en los primeros minutos el estómago se va llenando, ¿no? En este caso, de la sustancia, pues en este caso, el retrotrasador que se ha ingerido y como, ¿no? Se acerca cada vez conforme va pasando el tiempo, en los primeros, obvio, minutos, 100%, ¿no? Que esto va a ir disminuyendo conforme va el tiempo. Entonces, en conclusión, nosotros podemos representar este tránsito en curva de actividad-tiempo, ¿no? Y acá, por ejemplo, el equipo, que también lo utiliza, lo realiza de manera automática, ha demorado el tiempo de tránsito de 5 segundos, ¿no? En general, esta técnica, como ustedes, es ideal, idónea para hacer controles en pacientes, porque no se olviden al final, muchos de estos diagnósticos son clínicos, o por ejemplo, como ya les comentaba, que es la técnica de la manometría que me mide presiones, que sigue siendo la gold estándar, cuando estos estudios manométricos pues son negativos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, solamente mirando de manera cualitativa, el retrotrasador puede se concentra, que con ustedes, en muchos, como ya les dije, de patologías, por ejemplo, de colagenopatías, una de ellas también la esclerodermia, la calasia, miren cómo el trazador se ha quedado, y por eso que las curvas de actividad-tiempo, si ustedes se dan cuenta, demora, ¿no? En hacer el clearance. Entonces es un estudio que se ha hecho ya, se ha publicado en las revistas más importantes, donde pueden ustedes de manera comparativa, ¿no? Por un lado, en patologías, por ejemplo, como es la calasia, ¿no? Los espasmos esofágicos difusos, la esclerodermia, el lupus también, donde ven que el estudio del tránsito, entonces la gamografía transesofágico tiene, como ya les acabo de mencionar, tiene una alta, no solamente sensibilidad, sino también especificidad y también con ustedes un valor predictivo positivo también que es muy alto. Compararlo, por ejemplo, con la videoesofagografía, ¿no? Si bien es cierto, tiene más sensibilidad, pero las especificidades están muy parecidas. Entonces, por eso que todavía el estudio de tránsito esofágico sigue siendo muy útil en este tipo de pacientes, ¿no? El otro es el estudio del reflujo gastroesofágico. No nos olvidarnos que los niños, la gran mayoría de niños pues sanos, el reflujo gastroesofágico es una condición benigna que se va aumentando generalmente en niños menores de un año. Pero algunos de estos persisten, ¿no? Que causan, como ven ustedes, muchos de ellos neumonías que son recurrentes, síntomas, por ejemplo, como es la tos, el apnea, la estenosis, la esofagitis, que es una de las complicaciones de reflujo gastroesofágico. Y otra característica que tiene cuando uno hace o sospecha los reflujos gastroesofágicos, que frecuentemente está asociado a un vaciamiento gástrico retardado. Por eso nosotros los protocolos que manejamos en nuestro departamento, hacemos el estudio de reflujo gastroesofágico, generalmente pues durante como mínimo de 30 minutos hasta 45 minutos. Por ejemplo, la gran mayoría son niños, por el hecho que no toleran ya más tiempo el estudio. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la sensibilidad, algo así como, por ejemplo, como el caso del tránsito esofágico, puede llegar al 100% y con una especificidad del 93%. Igual, cuando se practica en niños, va a depender mucho del tipo de paciente, o si son pacientes adultos, generalmente utilizamos
eh, algunas sustancias, por ejemplo, como jugos, no me modifican mucho el pH, pero si son niños, por ejemplo, utilizamos la leche de fórmula a una razón pues, de 20 cc por kilogramo, ¿no? Y la dosis que vuelvo nuevamente a utilizar el sulfuro coloidal, que en este caso, pues, la dosis más que suficiente de uno en niños hasta 3 milicuries en pacientes adultos. El paciente no se necesita mucha preparación, un mínimo tiene que estar en NPO para hacer un buen un estudio de calidad. Se ha visto que la posición supina en caso de los niños o la posición maometana, ¿no? En caso de los adultos es la técnica pues, ideal para poder hacer un estudio de lo más óptimo posible. También otra de las ventajas que tiene la medicina nuclear en el caso de este estudio que podemos hacer también cuantificaciones, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren cómo yo puedo cuantificar también en curvas de actividad a tiempo, ¿no? Como ya les mencionaba, podemos, si ustedes se dan cuenta, hasta 60 minutos, yo realizo pues, curvas de actividad a tiempo, vamos a ver pues cómo se va comportando también la dinámica del retrasador, midiendo pues la amplitud de los picos y también como ven ustedes, la duración de cada pico, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a hacer también cálculos de cuantitativos, por ejemplo, en el caso, pues, también hago ROIs que son muy específicos, no tanto en el esófago como en el estómago, porque si ustedes se dan cuenta, miren, calculo hoy el porcentaje del material refluido, ¿no? Que significa las cuentas que voy a hacer en determinado tiempo del esófago, ¿no? ¿No? De un tiempo final, como dice, el tiempo para que pueda el cálculo sea mucho más preciso. También retiro las cuentas del background, ¿no? El background significa la actividad que está alrededor, que no tiene que ver nada con las cuentas que están en el esófago. Y también, ¿no? Realizo un ROI en el estómago. Esto lo multiplico por 100 y se considera normal cuando este valor pues más del 4%. Acá básicamente para que puedan ver, entonces yo en el esófago hago los ROIs, ¿no? En todo el trayecto, hago un ROI como ustedes en el estómago acá, ¿no? Y obvio también un pequeño de 2 3 píxeles el background y genero, como ustedes ven, curva de actividad a tiempo. Entonces, no solamente yo voy a desplegar en el estudio imágenes, como ustedes están viendo, de manera dinámica, de manera consecutiva, sino también construyo curvas de actividad a tiempo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, miren, entre el octavo y el 10º minuto, voy acá al octavo y 10º minuto, si ustedes se dan cuenta, miren cómo vemos el reflujo, ¿no? Se ve muy didáctico, miren acá está esta área, ¿no? Que vemos en este estudio, que coincide pues con los picos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la amplitud, la duración de cada pico está muy didáctico para poderlo, en este caso es un paciente porque tiene reflujo astrofásico, uno también lo puede catalogar de leve, moderado, severo. Entonces ahí, por ejemplo, este es un lactante de 11 meses, por eso ustedes se dan cuenta, es muy útil en pacientes pediátricos que tuvo como clínica de presentación náuseas y vómitos, ¿no? Con ya un tiempo de 3 meses. Y que definitivamente este estudio puede hacer diagnóstico. Por ejemplo, acá ya es un reflujo gastroesofágico severo, miren, ¿no? Desde ya los primeros segundos ya vemos picos de actividad tengo, y no solamente valorados de manera cuantitativa, sino también, si ustedes se dan cuenta, ya en las imágenes, ¿no? En todos, si por ejemplo yo pongo al nivel del minuto eh, 40, por ejemplo, voy al minuto 30, 36, 30 y 40 y miren muy alto. Por ejemplo, acá que no hay mucha actividad en el esófago, por ejemplo, ¿no? Vemos que disminuye por. Entonces, pero en general, este estudio me valora de manera como no solamente desplegando las imágenes, sino también creando las formas. La forma de presentación que tuvo este lactante de 10 meses, por ejemplo, que presentaba neumonías a repetición y inclusive no mejoraba con el tratamiento antibiótico terapia. Entonces este paciente pues hacía clásicos estudios de aspiración broncopulmonar, ¿no? Clínicamente, que justamente es lo que vamos a ver ahí a continuación, ¿no? Que nosotros podemos hacer la aspiración broncopulmonar, esto me solicitan mucho también los pacientes, los médicos pediatras o los gastroenterólogos,
Pero el gol estándar para poder hacer valorar la aspiración broncopulmonar, no se olviden que es el salivagrama. Acá está justamente el salivagrama radionúcleo. ¿Qué significa el salivagrama radionúcleo? Es que coloco unas alicuotas, pequeñas cantidades a nivel sublingual de retrotrasador, ya sea el sulfuro coloidal idealmente o el DTPA, y rápidamente empiezo a hacer la adquisición. O sea, no me valora en estos casos pues, las curvas de actividad tiempo, como hemos visto. Y la otra forma que tiene menos sensibilidad, es menos del 20%, es utilizando el estudio de reflujo gastroesofágico y hacerles controles seriados, estáticos, ¿no? Puedo hacerlo inicialmente a las 2 horas, e idealmente a las 24 horas y observamos si el retrotrasador tiene captación a nivel pues, ya sea un campo, ambos campos pulmonares, o vemos de repente la figura de los bronquios, ¿no? Con la tráquea, que es la que mejor podemos verlo muy bien con el salivagrama. Justamente el salivagrama nos va viendo conforme va la adquisición, ¿no? Desde los bronquios hasta ya muchas veces en casos de que tengamos alta sospecha de aspiración broncomular, obvio que los pulmones. Entonces ahí, pues, ustedes se dan cuenta, miren, este es el famoso salivagrama, ¿no? Miren ahí, se ha colocado de manera sublingual, el trazador, y como ya les dije, vamos viendo, miren el comportamiento, ¿no? Primero se ve el esófago, y vamos viendo, miren ya el árbol traqueobronquial, ¿no? De manera progresiva, ¿no? Entonces acá también igual lo podemos hacer rápidamente, los estudios como ven ustedes, de curvas de actividad a tiempo, ¿no? Entonces ahí ven, miren el pasaje del esófago, y no evidenciamos, pues, como ven ustedes, aspiración a nivel, o en este caso captación anormal en los campos pulmonares. Pero, por ejemplo, acá sí, ¿no? Este es un caso ya positivo, ¿no? Miren ahí, eh, el- se ve muy concentrado la actividad del retrotrasador, primero a nivel de la boca, vamos viendo el esófago, y miren cómo va dibujándose el árbol traqueobronquial, ¿no? Y ya vemos, como ustedes miren acá, definitivamente estas imágenes que son anormales, ¿no? Acá miren, por ejemplo, acá, de aspiración broncopulmonar. También podemos hacer nosotros reconstrucciones, ¿no? Para ver, pues, como ven ustedes los picos, acá el color, si ustedes se dan cuenta, el color celeste, donde está la aspiración, y vemos, pues, que definitivamente hay cuentas que no debería corresponder normalmente, como ya hemos visto en el estudio que ven ustedes acá, el estudio normal. Un estudio positivo, esto lo hemos hecho también en algunos casos cuando hay sospecha. Y en este caso, ¿no? Que también que vemos severidad del reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, miren, yo también puedo utilizar, ¿no? Parámetros, por ejemplo, de lo que es EMPRIN, que significa el vaciamiento. Por ejemplo, en este caso se ha calculado el 18%. Durante el vaciamiento, ¿cuánto fue? De 60 minutos. Podemos sacar también nosotros, como ven ustedes, el T medio, ¿no? Miren, acá el T medio, que es 207 minutos. Normalmente el T medio puede ser menos de 110, ¿no? En este caso está completamente el vaciamiento gástrico. O sea, también nosotros podemos realizar en este mismo tipo de estudios, podemos ver reflujo gastroesofágico, como ven ustedes es severo, miren la gran cantidad no solamente la amplitud, sino también el número, ¿no? De picos que son característicos de reflujo, ¿no? Miren, y no solamente eso, también vemos aspiración, pues, pulmonar, que es múltiple, ¿no? Miren acá las áreas de captación, y también el vaciamiento gástrico. Este es desde el inicio del llenado del estómago, y cómo va demorando porque esto se demuestra, pues, considerándome el vaciamiento gástrico 18%. Normalmente esto puede ser más de 60, 65% normalmente, pero se proyecta esto en un tiempo, o sea, se calcula el T medio, ¿no? Y esto significa que después de 207 minutos, recién el 50% ha habido de vaciamiento. Por eso que definitivamente esto también es compatible con un vaciamiento gástrico prolongado o retardado, ¿no? Entonces, entrando ya propiamente a lo que es vaciamiento gástrico, ya en este estudio hemos visto los tres, ¿no? Hay reflujo, hay aspiración broncopulmonar, y el vaciamiento gástrico, pues, prolongado. Si ustedes se dan cuenta, también me olvidé de explicarles, ya en las imágenes, ¿no? De manera secuencial vemos que hay actividad, ¿no? Después de los 60 minutos todavía
de manera significativa. Entonces, en caso del vaciamiento gástrico, me da información morfofuncional del estómago, va a depender mucho del tipo de alimento, ¿no? Esto del vaciamiento gástrico, hay bastantes publicaciones porque todavía no se ha consensuado, ¿no? El tema del protocolo va a depender muchísimo de cómo trabaja el servicio de medicina nuclear o departamento de su protocolo, para ver qué tipo de alimento utiliza, qué volumen va a utilizar, ¿no? Qué cantidad de calorías, ver las molaridades, realmente depende de muchos factores. Nosotros realmente utilizamos alimentos líquidos, no los alimentos sólidos porque es un poco más complicado, más laborioso para poder prepararlo. Y otra cosa que también hemos observado, que también está muy bien documentado en la literatura, que va a haber mucha diferencia entre los hombres y las mujeres. Generalmente en los hombres pues es un poco más el tiempo que demora, y como ya le dije, cada institución debe pues desarrollar sus valores normales, cosa que ya nosotros lo hemos instituido muy bien. Y no olvidarse que también es muy útil donde no existe patología gástrica. Bueno, la técnica va a depender mucho de cómo preparemos los retrotrasadores. Igual el retrotrasador que más utilizamos es el sulfuro coloidal o el ETPA, que son retrotrasadores que tienen el mecanismo de acción, ¿no? Compartimental, y que no se absorben, no son absorbidos por la mucosa gástrica, por las células parietales. Esa es la razón por qué utilizamos estos dos tipos de retrotrasadores. La administración del alimento es muy importante, ¿no? Cuando la- las curvas son muy diferentes si son pues líquidos o sólidos. La adquisición de las imágenes hay que hacerlo de manera secuencial, ¿no? Primero dinámicas, depende también mucho de los protocolos de cada servicio. Se puede también hacer controles, ¿no? Al minuto o a las 2 horas para poder ver si el comportamiento pues se prolonga. Y también debemos hacer un procesamiento. Por ejemplo, acá si ustedes se dan cuenta, el estudio se ha hecho durante 1 hora, acá está bien clarito, ¿no? Miren, el vaciamiento es del 55%, ¿no? Y el T medio, si ustedes se dan cuenta, es de 40 minutos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que está dentro de los valores normales. Miren cómo va desde el inicio, ¿no? Voy haciendo yo, miren, la actividad, y progresivamente miren cómo va disminuyendo el vaciamiento. Miren, ya inclusive se ve acá actividad intestinal. Cuando son las formas de las curvas, cuando son sólidos, generalmente es de manera lineal, o cuando es líquida de forma exponencial. Los valores normales, como dije, el vaciamiento gástrico va a depender mucho de cada centro. Por ejemplo, acá en la gran mayoría es de 30%, su T medio, como ya les dije, ¿no? De 100, menos de 90 minutos. Y el tiempo de retraso de menos de 10 minutos. Entonces acá, por ejemplo, miren, ¿no? La forma que tiene la curva. Acá tienen ustedes, miren, el estómago de color rojo, el background, que siempre tengo que hacer un descuento de la actividad de fondo. Y acá tienen, como ven ustedes, calculo yo el T medio. ¿Se acuerdan que el T medio fue de 47 minutos? Miren acá, ¿no? 47, 48 minutos, que exactamente está acá, ¿no? Miren cómo lo calcula. ¿Qué significa esto? Que ya a este tiempo, ¿no? Ya el vaciamiento ha sido más del 50%, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto, ¿no? Y obvio que ya está dentro de los parámetros. Y también obvio vemos el comportamiento, pues, del esófago, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente. ¿Dónde es más útil? Generalmente vamos a ver en estas patologías donde el vaciamiento gástrico es prolongado, en las neuropatías diabéticas, en obstrucciones gástricas, por ejemplo, en esclerodermia, colagenopatías, en cirugías, por ejemplo, como el BRIC2, y vemos también vaciamiento gástrico acelerado en las piloroplastías, ¿no? Las vagotomías, en el síndrome de Solinger-Ellison, e igualmente en el síndrome de Down, ¿no? Entonces acá tienen, miren, un paciente también se le hizo durante 1 hora, ¿no? Vamos viendo, miren, desde los primeros minutos, y observen su vaciamiento. Ya me sale el T medio, miren acá, 233 minutos. El vaciamiento gástrico es 17%, o sea, está definitivamente, pues, retardado, prolongado, demostrado no solamente con los valores en porcentaje, sino también como ustedes en las curvas de actividad-tiempo. Como ustedes es más del 90 o 100, o 100 minutos, como en este caso es mucho, ¿no? Entonces, probablemente es un niño, miren, de 3 años con displasia bronquial, actualmente presenta pues vómitos y regurgitación. Luego tenemos los estudios de lo que es el sangrado digestivo, ¿no? Todavía sigue siendo muy útil a pesar pues, de la incorporación de otras técnicas de imagen, pero en la medicina nuclear, por ejemplo, en patología del divertículo de Meckel, ¿no?
donde vamos a hablar la mucosa ectópica, ¿no? Y yo, por ejemplo, todavía sigo haciendo en casos muy particulares, ¿no? ¿No? Porque tengo también los fármacos para valorar pues el sangrado digestivo, no solamente agudo, ¿no? Sino también intermitente, que es clave pues los glóbulos rojos marcados. Por ejemplo, si se ponen ustedes, es muy útil para el sangrado intestinal agudo. Si el primer MEC, el scan es negativo, no significa que hay que dejarlo de hacer nuevamente. Se debe repetir un segundo estudio si hay alta sospecha clínica, ¿no? Del niño, que es muy frecuente, por ejemplo, en niños. Y si el sangrado es recurrente, pues hay que utilizar los Reblozyl, que son los glóbulos rojos marcados también con el tecnecio 99 detestable. La especificidad es muy en alta, como ustedes ven, 95, tiene una exactitud también del 98%. La idea que podemos mejorar la sensibilidad, la especificidad de este estudio utilizando pruebas de intervención farmacológica que se conoce, por ejemplo, como el glucagón, los H2, por ejemplo, como el caso de la ranitidina, ¿no? El- la- o también el de las bombas de protones, ¿no? Que es el caso del omeprazol. Entonces, con esto nosotros aumentamos la sensibilidad del estudio. Entonces, ahí tenemos un estudio normal, ¿no? La característica, pues, de el retrasor que nosotros utilizamos es caso del divertículo, es el mismo pertenetato de sodio, ¿no? Y lo vamos a ver la distribución. Ahí, pues, si ustedes se dan cuenta, se ve muy bien la mucosa gástrica que ven ustedes, su eliminación, que generalmente es renal, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque muchas veces pacientes que tienen, pues, dilatación de los uréteres, hay no solamente el ureter, sino también dilatación pélvica, que algunas veces nos puede no dar falsos positivos. Por eso es muy importante, ¿no? Hacer, por ejemplo, como ven ustedes acá, ¿no? Pero en general, este es un estudio, vamos viendo de manera seriada. Por ejemplo, acá se ha hecho cada 5 minutos, ¿no? 5, bueno, 15, 30, 45 y 60 minutos. El protocolo realmente mínimo debe ser de 30 minutos. Si es un estudio dinámico, ¿no? Y después se hace imágenes estática de control. Por ejemplo, acá si ustedes se dan cuenta, moviendo, y miren acá qué interesante, ¿no? Más o menos al nivel del cuadrante superior, ¿no? Derecho, como ustedes acá, miren, vemos pues definitivamente un área de captación debe de coincidir, ¿no? De manera simultánea con la captación también que tiene pues el estómago con ustedes, ¿no? Entonces, completamente es positivo para un divertículo de Meckel. Y la otra técnica para el sangrado intermitente es muy valiosa, como ven ustedes, que es los glóbulos rojos marcados con el tecnicio 99. Detecta tasas que son de sangrado, miren como ven ustedes, muy mínimas de 0,5 mililitros por minuto, ¿no? La arteriografía es de 5, de 0,5 a 1 mililitro por minuto. En otras palabras, las tasas pues son mínimas que me puede hacer este estudio. La preparación pues, de los glóbulos rojos marcados lo podemos hacer idealmente en vivo, pues se puede hacer también en vitro o en vitro, pero más práctico es hacerlo de manera en vivo, que tiene sus sensibilidades muy altas, también más del 85%. Otra cosa importante también con los RBC con tecnecio 99 metestable, puedo hacer controles yo después de 24 horas y no olvidarse que también hay que tener durante la preparación del paciente que no haya sido sometido a ese estudio porque mucho de- antes de este estudio se utilizaba los estudios con contraste de varios, ¿no? Que muchas veces no se hacía el diagnóstico. Entonces hay que hacer la pesquisa de que no debe haberse sometido por lo menos mínimo unos 15 días. Entonces ahí tienen, miren, las características para considerar lo positivo, ¿no? En caso de sangrado digestivo, debe ser, en primer lugar, tener una manifestación intraluminar de actividad. Ustedes se van viendo los primeros minutos, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, 30, 45 de manera progresiva. Y si ustedes ven acá una actividad, pues, de alta sospecha, pues, de sangrado, o sea, tiene que ver que de manera progresiva debe ir, por ejemplo, acá ya se está viendo, acá se va a concentrar en la mujer el foco, ¿no? Que es muy, si ustedes ven acá también otro caso, de un paciente, por ejemplo, pediátrico, en algunos casos también podemos utilizar, si ustedes se dan cuenta acá, miren,
tiene alta concentración, ¿no? Y va moviendo, por ejemplo, el sangrado que es de manera también progresiva, ¿no? Miren acá, un foco bien pequeño, miren acá se ve muy bien, mucho mejor, ¿no? Y como ven ustedes, podemos hacer controles de 24 horas. La ventaja ahora que tenemos también nosotros en el instituto, está muy bien, muy bien también. eh, Consignado pues, en la literatura es que podemos hacer también estudios de SPECT, ¿no? Porque muchas veces yo generalmente la información que le daba era por cuadrantes esto, ¿no? No se les decía, pues está en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante poco más o menos para poder ubicarlo a cirujano. Pero ya con el SPECT, la idea es dar ya la localización, porque en la técnica de detección, detectamos el sangrado y la otra es localizamos. Entonces, con el ya el SPECT puedo hacer como justamente la imagen que les acabo de ver, que es un paciente pediátrico, y lo que les comentaba exactamente, miren el sangrado que está pues en un asa intestinal, que definitivamente pues hago yo el diagnóstico mucho más preciso. Y la otra indicación de la gastroenterología nuclear, como ya hemos visto este capítulo, es en la patología de hígado y vías biliares, ¿no? Sí, es cierto, ha habido una mejora de las técnicas de imagen con la resonancia magnética, ¿no? La colangioresonancia, que hoy actualmente pues la técnica ideal para valorar las vías biliares, ¿no? Pero en caso de pacientes pediátricos, podemos nosotros utilizarlo sin ningún problema. Hemos visto que esta técnica es ampliamente inocua. El retrotrasador acá ya cambiamos, generalmente lo que utilizamos son los derivados del IDA, del ácido aminoacético o el mebrofenin, marcado con el tecnesio 99 metestable, ¿no? Generalmente, como ven ustedes, se utiliza pues cuando hay sospecha de atresia de vías biliares, ¿no? Que como le dije hoy, la técnica o el estándar es la resonancia magnética. Muchas veces el médico puede médico cirujano puede tener muchas veces el diagnóstico más preciso para poder planificar bien su cirugía, pero nosotros podemos dar también más información cuantitativa, como vamos a hacer más adelante. Otra indicación también es en lo que es trasplante hepático y en las colestasis progresivas familiares. Por ejemplo, ya les dije, los reabrazadores que más utilizamos son los derivados SIDA, marcado con el tecnesio 99 metestable. Y como ya les dije, pues miren, por ejemplo, el lisofenin, tecnesio 99, tiene una captación hepática. Vamos a ver acá las cuatro fases, ¿no? Una fase vascular, una fase parenquimatosa, que es la fase hepática, la fase intestinal y la fase renal, ¿no? Vamos a ver, pues, de acuerdo a esas fases, uno no se proyecta al diagnóstico. Entonces, acá, por ejemplo, su captación hepática, pues ya le dije, el trazador ideal es el mebrofenin. Fue un éxito esto en la década a finales de la década de los 80, ¿no? Este trazador en esa época que todavía la resonancia magnética no estaba tan disponible como es ahora. Miren, su captación hepática es muy alta, 98%, y miren, la idea es que tenga una excreción urinaria bajita, ¿no? Menos del 1%, como ustedes están viendo. Entonces, si yo, por ejemplo, hay el estudio no, clásico, también puedo hacer estudios dinámicos. Ustedes en la parte superior son la fase vascular, el que hablaba. Luego veo la fase parenquimatosa, que como ven ustedes, de manera progresiva, el trazador va incorporándose, ¿no? Se va viendo. Y si ustedes se dan cuenta, miren allá, a los 3 5 minutos ya veo puedo ver, miren, la vesícula. Por eso no también este estudio es ideal para ver patología de vesícula, sobre todo para calcular la fracción de eyección. Miren, vamos viendo de manera progresiva, y luego también ya a partir de los 15, 20 minutos la eliminación del retrasador. Miren cómo se va concentrando ya en la vesícula, como ustedes saben, es parte de la fisiopatología, y vemos por acá ya la fase intestinal. Y por último, la fase renal. Entonces también yo puedo ver el comportamiento. Miren, puedo sacar relaciones para poder ver si se trata de una colestasis, si se trata, por ejemplo, de una atresia de vías biliares. Puedo hacer, miren, la medición de la captación a nivel Hertz, que es el corazón y el hígado. Saco un radio a los 5 minutos, me sale, miren, 0,16, ¿no? ¿No? Este es el hepatograma. El T-MEC también me puede calcular el T máximo, que es a los 10 minutos. Y el T medio de excreción, que más o menos vamos moviendo a los 23 minutos. Yo puedo calcular también, como ven ustedes, ¿no? Teniendo otros parámetros acá, por ejemplo, para ver esta relación. Y en este caso, pues,
Este es un estudio completamente normal. Puedo ver también, igual como hemos visto en el tránsito esofágico, en el reflujo, ¿no? Delimitarlo esto en curvas de actividad a tiempo, ¿no? Para ver pues el comportamiento de eliminación del retrotrasador. Por ejemplo, como ven ustedes acá, miren, tiene una captación hepática que es muy intensa, ¿no? Esta es una de las características generalmente pues, de las atresias de vías biliares, y no vemos las otras fases, solamente vemos la fase vascular, que como ustedes ven de todas maneras es intensa la captación en el corazón. Igual también, igual durante todo el estudio, inclusive en los controles de 24 horas, si ustedes se dan cuenta, este es un neonato, ¿no? En los controles de 24 horas, pues no vemos fase, no vemos vesícula y tampoco no vemos fase intestinal, que es muy categórico, pues, de una atresia de vías biliares, ¿no? Entonces acá también otro paciente, por ejemplo, miren, el llenado ya vemos, claro, en este caso es un estudio dinámico consecutivo. Acá, como ven ustedes, ya es un estudio, pues, como ustedes ven, de estudios estáticos, luego a los 5, 15, 30, ¿no? 60, ¿no? Y así por el estilo. Inclusive, miren, hago yo un control de 24 horas, por ejemplo, miren, ¿no? Y ya veo fase, pues como ustedes ven, fase intestinal, disculpen, estas 8 horas veo fase intestinal. Entonces la captación hepática, pero con ustedes, con llenado progresivo del conducto biliar, que descarto pues definitivamente que se trata de una atresia de vías biliares, ¿no? También esto lo puedo hacer yo con, corroborarlo muy bien con la ecografía. Yo recuerdo todavía hace muchos años, antes de la introducción de la colangioresonancia, hacíamos mucho este tipo de estudios, ¿no? Lo complementaba, recuerdo yo, con ecografía, que sí estaba muy disponible, ¿no? Por ejemplo, para estudios también de quiste colédoco, ¿no? Los quiste colédocos, si bien es cierto, me caracteriza mucho mejor la resonancia magnética, pero también puedo hacerlo muy bien con la gamografía de vías biliares. Si ustedes se dan cuenta, ahí miren la dilatación demostrada por la ustedes acá ven el parénquima hepático, y en la vía biliar, por ejemplo, miren cómo está completamente dilatada. Este es un quiste coleo con la forma que tiene, ¿no? Con su contenido completamente anecoico, sus bordes completamente irregulares. Y nosotros al inicio, miren cómo nos vemos, pues, eliminación, ¿no? Y podemos también hacer las cuentas, como hemos visto, del corazón y también del hígado. Muy bien, eso es básicamente en lo que respecta al estudio, pues, que utilizamos. Si bien es cierto, no ha habido una mejora sustantiva en caso de la gastroenterología nuclear o los estudios, pues, las aplicaciones clínicas en gastroenterología. Básicamente las mejoras que ha habido es la introducción del SPECT-CT, sobre todo en casos, pues, como ya les mostré, de sangrado digestivo, ¿no? O también en lo que es estudio de vías biliares, ¿no? Entonces vamos a ver si hay algunas preguntas. Lamentablemente hubo alguna problema con la expositora, ¿no? Problema de conexión, a bien les pedimos mil disculpas. Pero igual, ahí debemos de cumplir con la programación de las actividades. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas por el chat para ir también ya culminando la presentación. Unos minutos, por favor.
Bueno, no hay más preguntas, entonces vamos a dar por culminado pues esta jornada y igualmente a nombre del Consejo Regional, ¿no? 3 del Colegio Médico del Perú, les invitamos para continuar la programación hasta el próximo martes. Muchísimas gracias, muy buenas noches.